Así que vamos a tocar todo eso y vamos a ver en qué circunstancias esto se altera también. Arrancamos entonces por la definición, ¿verdad? La función de las válvulas cardíacas es permitir el paso de sangre de una cavidad cardíaca en el momento adecuado del ciclo cardíaco con un rendimiento óptimo y evitando el reflujo. O sea, para eso tiene que haber un cierre correcto valvular. Dos tipos de anomalías fundamentales. La estenosis valvular o dificultad para que la válvula pueda abrirse, y lo otro es la insuficiencia valvular o imposibilidad de que la válvula al cerrarse obstruya completamente el orificio valvular y esto produce el reflujo de sangre. Esas son entonces las dos eventualidades. Los otros no vamos a tocar las otras eventualidades que son bastante raras y no tienen mucha importancia. Y la definición, las valvulopatías son defectos valvulares de diferente etiología que producen alteraciones en su función y estructura. Estos defectos pueden producir incompetencia o estenosis, como estamos ya diciendo. La etiología de todas estas valvulopatías, en primer lugar, fiebre reumática, infeccioso o estreptocócica, más mecanismo inmunológico. Esa sería la fiebre reumática. Segunda, la endocarditis bacteriana o endocarditis infecciosa, inflamación de múltiples etiologías, formación de vegetaciones en el endocardio valvular. Tercero, malformaciones congénitas. Válvula aórtica bicúspide, por ejemplo, es una de las cosas más comunes dentro de las malformaciones congénitas. La degeneración rizomatosa del aparato valvular, la que ocurre en gente de edad, y la disfunción o rotura de cuerdas tendinosas o de los músculos papilares. En el caso del IAM, que ya ustedes saben eso, una de sus complicaciones, obviamente, del infarto es la necrosis del músculo papilar y la ruptura de las cuerdas tendinosas, produciendo una insuficiencia valvular aguda y probablemente sea causante de una de las muertes en un infarto agudo. Y este mecanismo tan sencillo que a veces nos complica la vida es más o menos el circuito que suele hacer el corazón, ¿verdad? Primero que del todo el organismo viene el sector venoso a drenar en la aurícula derecha. De la aurícula derecha va al ventrículo derecho y del ventrículo derecho va a los pulmones. O sea que este circuito en azul, que es el circuito del sistema venoso, es imposible que mande, por ejemplo, o émbolos a nivel de la aurícula izquierda, porque acá se cierra el circuito, acá hay otras capilares que tiene que pasar eso como para otra vez entrar en la recirculación. Lo mismo pasa acá en el ventrículo izquierdo, esto no puede pasar acá a nivel de miembros inferiores, por ejemplo, en el sector venoso la obstrucción. Esto siempre se le hace la pregunta y de repente dice, bueno, una embolia venosa, ¿a dónde puede parar? Y solamente al pulmón, no hay otro lugar que pueda ir, porque hay que ser recorrido. Si se producen miembros inferiores, van a la aurícula derecha, ventrículo derecho y va a pulmón. No puede ir a otra parte, no puede ir al cerebro, por ejemplo. Sin embargo, una trombosis en la aurícula izquierda directamente va al cerebro o a miembros inferiores, ¿verdad? Que acá no está graficado. Lo mismo dice este esquema, más o menos, para que ustedes se ubiquen. Las estructuras involucradas en las valvulopatías tenemos las valvas, ¿verdad? Obviamente hay algunos que bivalvulares, otros son trivalvulares, la tricúspide, por ejemplo. El anillo valvular, que eso tiene digamos, un diámetro de 6 centímetros más o menos el anillo valvular, que ese sería su orificio, y cuya estrechez de repente tiene un límite, que son bastante tolerantes. O sea, 1,5 aguanta todavía. Fíjese que de 6 que se reduzca a 1,5 todavía. Y yo ya con insuficiencia, ¿verdad? O con estenosis marcada, pero, digamos, la válvula funciona todavía. Las cuerdas tendinosas, vamos a ver las funciones que cumplen las cuerdas tendinosas en ciertas situaciones y en ciertas estructuras cardíacas que hacen que de repente la sangre no fluya otra vez
del ventrículo ventrículo derecho a la aurícula, perdón, del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Y el músculo papilar. Son todas entonces estas estructuras que de repente pueden estar alterados y producir las valvulopatías. Acá tenemos más o menos, ¿verdad?, las válvulas cardíacas, válvulas atrioventriculares, la válvula tricúspide y la mitral son las dos características. En este caso están abiertos, ¿verdad? Y las válvulas semilunares, que son la pulmonar y la aórtica. Dentro de las patologías más frecuentes, acá tenemos la mitral. La tricúspide es mucho menos frecuente. La misma cosa que acá, que la válvula pulmonar es mucho menos frecuente la lesión que en una válvula aórtica. Acá tenemos las otras ubicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, esto es la válvula pulmonar, esto es la válvula aórtica, son vecinos, de repente las presiones son totalmente distintas. Tenemos otra en otra perspectiva. Y vamos a arrancar ya ahora directamente de la válvula aórtica. Vamos a hablar de insuficiencia aórtica y de estenosis aórtica, que es lo que más se produce a ese nivel. Esta es la válvula aórtica, ¿verdad? Con tres valvas. Estos son los famosos nódulos de Arancio, no sé si se acuerdan de anatomía. Esto se pliega hacia arriba, cuando se abre se pliega hacia arriba. Esto también hacia acá, hacia arriba, y esto hacia atrás. O sea, no es tan traumático la apertura de la válvula mitral, así como el cierre. Fíjese usted el trabajo que hace prácticamente las personas que viven 60 o 70 años, cuántas aperturas han, ¿verdad? Justamente porque esto no es como se pensaba en un momento, que era un cierre muy brusco o una apertura muy brusca. Son recontra suaves las aperturas y los cierres. Acá tiene usted cómo se abren, por ejemplo, a través del nódulo de Arancio, esta válvula aórtica para dar paso a la sangre. Y esto es más o menos las lesiones que pueden tener a nivel de la válvula. Este sería un corte transversal, longitudinal, perdón, de la válvula o de la arteria aorta, donde tenemos, esta es la valva, misma idea, y estas son las estructuras que componen, ¿verdad? La pared externa, la interna, etcétera, etcétera. Y acá tienen ustedes las alteraciones morfológicas que puede tener la arteria pulmonar. Por ejemplo, esto sería la correcta, ¿verdad? Los dos uniformes. Esto sería, por ejemplo, cuando una de las valvas es más corta que la otra, que produce también alteraciones. Y acá tenemos otra forma. Fíjense que la ubicación, digamos, el borde, como dan digamos, del domo a domo. Esto que sería lo correcto, y este sería uno domo y el otro al revés. Por lo tanto, va a tener insuficiencia, lo mismo que esto. O sea, este es más corto que esto. Y esto es la misma historia. Son entonces las posibilidades de las anomalías de la arteria aórtica. Y acá tenemos, por ejemplo, algunos defectos, por ejemplo, que puede producir la válvula, el reflujo, ¿verdad? Tanto cuando hay estenosis, cuando hay, por ejemplo, insuficiencia. ¿Verdad? Y esto va a producir también la forma de los soplos, del aspiclin y el ajamistil, que es la de la arteria pulmonar. Bueno, la estenosis aórtica, fíjense cómo queda una estenosis aórtica. Esto es el anillo valvular, ¿verdad? Está casi calcificado. Y esto es el pequeño orificio, ven ustedes, de la arteria aórtica. Todo esto es calcificado prácticamente, que nosotros de repente con una ecocardiografía podemos ver, por ejemplo, a una persona de relativa edad, de 60 para arriba, así cómo están estos anillos. La mayoría están calcificados a esa edad, ¿verdad? Y eso nos da más o menos el pronóstico. Pero esto, fíjense que acá las válvulas ya no se distinguen, son adosadas uno de otro, y este es el orificio. De este orificio que tenía, que son más o menos a 4 a 6 centímetros, fíjense lo que quedó, esto nada más.
Y de acá viene una pregunta que cae siempre de Maduro. ¿Una estenosis mitral o una estenosis aórtica también se acompaña de insuficiencia? Obviamente, ¿verdad? Se acompaña también porque esto no se cierra, no se abre ni se cierra tampoco, ¿verdad? Eh, entonces, en general, se acompaña, una estenosis se acompaña también de insuficiencia. La estenosis aórtica calcificada idiopática es más frecuente en los ancianos y se considera un proceso degenerativo. Es lo que decía, ¿verdad? Que en una persona ya de edad hacemos nosotros una ecocardiografía y podemos ver la calcificación del anillo fundamentalmente de la aorta y ahí podemos predecir nosotros que puede haber una estenosis. La estenosis no reumática, proceso traumático, bicúspide congénita, arteriosclerosis, bicúspide adquirida, endocarditis infecciosa, bicúspide calcificada. Y la endocarditis infecciosa del lupus eritematoso sistémico también da la famosa enfermedad de Lippmann-Sachs, ¿verdad? Que es la endocarditis, miocarditis y pericarditis. Puede ser la valvulitis mitral y tiroidea con vegetaciones asépticas y pequeñas. Esto en el lupus. El síntoma más frecuente de la estenosis mitral es la angina de pecho, el síncope y la disnea. Esto hay que saberlo así de memoria, ¿eh? La angina de pecho en general se dice que en la estenosis, ¿se acuerdan ustedes que cuando se cierra la válvula es lo que va la sangre hacia la arteria coronaria y ahí le nutre al corazón, ¿verdad? Y cuando hay estenosis o insuficiencia no ocurre esto con toda la magnitud que debe ocurrir, por lo tanto hay un déficit, por eso da esa angina de pecho. El síncope por eso mismo y la disnea obviamente por la dificultad que ocasiona a nivel cardíaco. Signos físicos, por ejemplo, soplo sistólico y frenos. Y pulso parvus y tardus. Esa es la característica entonces de la estenosis aórtica. El hallazgo de una presión sistólica superior a 180 miligramos de mercurio es incompatible con una estenosis aórtica grave. Cuando un paciente tiene una hipertensión, ¿verdad?, que supera los 180 o los 18 milímetros de mercurio, es improbable que tenga una estenosis aórtica, por lo menos que sea grave. Puede ser que sea ligera, pero grave no es, porque no puede hacer hipertensión por la estrechez, ¿verdad? El latido de la punta es enérgico y puede hallarse desplazado por el crecimiento ventricular. Obviamente se acuerdan que esto va a producir una dilatación concéntrica, una hipertrofia concéntrica mejor, porque crece todo el ventrículo, no va a ser como la diastólica. Por lo común, se palpa un doble impulso correspondiente, el primero a la contracción auricular y el segundo a la eyección ventricular. El dato ocultatorio más característico es la presencia de un soplo sistólico de eyección rudo e intenso, en general de intensidad 3 a 4 y de morfología romboidal. La romboidal es cuando arranca en la sístole, en el medio de la sístole y diástole es mayor y luego va decreciendo, ¿verdad? ¿Se acuerdan del romboidal, el banderín, etcétera, etcétera? El foco de máxima intensidad del soplo es el segundo espacio intercostal a la derecha del esternón, donde es el foco aórtico, ¿verdad?, desde lo que se irradia a los vasos del cuello y en distinta medida al ápex. Y los estudios complementarios para demostrar esto es la radiografía de tórax, silueta cardiovascular normal, electrocardiograma, hipertrofia ventricular izquierda, bloqueo auriculoventricular de primer grado y bloqueo de rama izquierda. Esto es entonces demostración de una estenosis aórtica. La hipertrofia ventricular, que ya lo dijimos, el bloqueo auriculoventricular de primer grado y bloqueo de rama izquierda también. Entonces son los que nos demuestran que hay una estenosis de la arteria
esto es importante porque esto no se le daba demasiada importancia antiguamente. Bueno, tiene una estenosis aórtica y qué la vamos a hacer, ¿verdad? Pero hoy por hoy se sabe que esa hipertrofia ventricular izquierda va a dar con el tiempo una alteración del ventrículo derecho también, ¿verdad? Entonces, esto hay que evitar. Por eso que hoy por hoy se le controla ya a estos enfermos y si es posible, se trata ya de solucionar. Claro que hay gente que o sea, vive toda la vida con ese problema, pero hay la persona que no. Y sobre todo que si esto se trata a tiempo, el paciente no tiene problema después. Pero si no se trata, una vez que la hipertrofia se produjo con todo, entonces prácticamente ya es irreversible. En la ecocardiografía se ve el estado valvular, las cámaras cardíacas, la repercusión de las paredes. Eso se ve en la ecocardiografía. Y ahora entramos en la insuficiencia aórtica, los dos más comunes entonces es la estenosis aórtica y esto es la insuficiencia aórtica. Atrás como el cangrejo. La insuficiencia aórtica pura es más frecuente en el varón. Hay un ligero aumento en el varón que en las mujeres. En la mujer suele asociarse a una valvulopatía mitral, o sea, mitroaórtica. Ustedes se acuerdan en la anatomía que hay comunicación, la valva anterior de la mitral con una de las válvulas de la aorta, ¿verdad? Por eso, en general, a veces los procesos infecciosos o degenerativos de la mitral repercuten también por la aorta. La causa más frecuente de la insuficiencia aórtica pura o asociada es la afección reumática. Y es la simbiosis, por ejemplo, acá se produce que en general hay una estenosis de la válvula mitral y una insuficiencia de la válvula aórtica. Ese es digamos, la acople que ocurre. Y esto ocurre, en general, la etiología es reumática. Bueno, y puede determinar un engrosamiento, deformación y acortamiento de las sigmoides, de las válvulas sigmoides. La sintomatología, como el curso es muy prolongado, puede permanecer asintomático durante años. Los signos hiperdinâmicos, percepción de un latido amplio, palpitaciones, suele motivar la primera consulta al médico. Hallazgo clínico más constante en la insuficiencia aórtica. La disnea de esfuerzo, igual que la estenosis, también produce disnea. Angina de pecho, igual que también que la estenosis. Es una entidad bastante frecuente en patología clínica. Se asocia a otras valvulopatías. A la estenosis aórtica, como dijimos, la estenosis también se acompaña de insuficiencia, ¿verdad? A la enfermedad mitral, sobre todo la enfermedad reumática. Y actualmente es importante la distinción entre la insuficiencia aórtica aguda y crónica. Es lo que dijimos, ¿verdad? La insuficiencia aórtica aguda se podría todavía evitar la hipertrofia ventricular, sin embargo la crónica ya está establecida y ya muy pocas cosas podemos hacer. La etiología de la insuficiencia aórtica se identifican diversas causas de producirla. La endocarditis infecciosa, en primer lugar, y la aneurisma disecante de la aorta, ¿verdad? Eso en general, hay mucha gente joven, relativamente joven, que suele tener esta aneurisma disecante de la aorta y eso por supuesto produce una repercusión bastante importante a nivel de las válvulas sigmoideas. No sé si ustedes se acuerdan de este famoso músico, ¿no? Ese que tenía el cantante, no me acuerdo el nombre, no que era relativamente joven, él tenía eso y falleció justamente de eso. Bueno, el examen físico de la insuficiencia aórtica se palpa un latido atexiano amplio, sostenido, choque en cúpula de Barr y desplazamiento hacia abajo y afuera de la línea medio clavicular. Ocultación, soplo diastólico de alta frecuencia, aspirativo y de duración variable. La duración del soplo, más que su intensidad, define la severidad de la insuficiencia aórtica.
Esto es una suerte de regla para los soplos. Los soplos que no que sea intenso significa que es muy importante la insuficiencia o la estenosis, sino que cuando es muy largo. Entonces, cuando nosotros tenemos una insuficiencia cuyo soplo dura bastante tiempo, podemos predecir que la insuficiencia es bastante importante. En la insuficiencia aórtica grave, la inspección puede revelar el balanceo del tórax e incluso de la cabeza, que es el signo de Muset, sincrónico con los latidos del corazón, ¿verdad? El saludo del Muset o signo del Muset. También puede resultar visible la distensión y el colapso súbito de las arterias más accesibles a la inspección, el pulso de córnea. Con frecuencia la palpación del pulso pone de manifiesto un doble latido, pulso disperiente, ¿verdad? Por el latido tanto de la ida como de la venida, ¿verdad? La presión distal de las uñas permite apreciar el pulso capilar o signo de Quincke, caracterizado por la alternancia de palidez y rubor en cada latido. Esto se suele hacer, es bastante sencillo, y la presión diferencial es amplia, con cifras máximas altas y persistencia de los ruidos de Korokov hasta el cero. ¿Recuerdan ustedes que el ruido de Korokov arranca con el fin del latido, que es la sistólica, y luego disminuye hasta llegar a desaparecer? Y esa es la mínima. Y cuando el Korokov, no tiene que llegar a cero, ¿verdad? Pero esto va a ser llamativo cuando de repente la enfermera le dice, doctor, la paciente tiene, lo encuentro la alta, pero la mínima no la encuentro. Y eso significa que la válvula mitral no funciona, o sea, está totalmente insuficiente y no da la diastole. Es signo muy típico y muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta cuando la enfermera le transmite. El elemento auscultatorio característico es un soplo diastólico aspirativo decreciendo que se percibe mejor en el borde external izquierdo. El soplo de regurgitación aórtica debe distinguirse de la insuficiencia pulmonar, soplo de Graham-Still, que sabe que esto no es muy frecuente, es más raro, ¿verdad? Y de ahí le diferenciamos, pero prácticamente es imposible diferenciarlo por el foco de auscultación. Pero es menos intenso el de Graham-Still y por sobre todo que es bastante raro. No van a ustedes decir soplo de Graham-Still a un soplo diastólico, tienen que decir que esto es aórtico, ¿verdad? Y el soplo de Austin Flynn es un soplo mesodiastólico apical que se asocia a la insuficiencia aórtica, hemodinámicamente significativa y se atribuye al desplazamiento hacia atrás de la valva anterior de la mitral por chorro regurgitante. Vamos a tener una figura de esto. Ven ustedes acá, ¿verdad? Esto es la valva anterior de la mitral y que de este lugar se coloca acá en el camino. Acá viene cuando refluye la sangre, ¿verdad? Choca con esta valva anterior y eso produce el soplo de Austin. Los ruidos de pistoletazos sobre las arterias periféricas y el denominado doble soplo crural de Durossier, que se percibe a nivel que se percibe a nivel de la femoral al ejercer sobre ella una débil presión en la membrana del estetoscopio, son otras manifestaciones auscultatorias de la insuficiencia aórtica. El doble soplo crural de Durossier. Bueno, esto es todo entonces la válvula aórtica, ¿verdad? Tanto la estenosis como la insuficiencia. Y ahora vamos a hablar de la válvula mitral. Esto es prácticamente la estructura de la válvula o de la válvula mitral. Esto sería su válvula anterior. Fíjese la relación que tiene con la válvula sigmoidea de la aorta. Y esta es la válvula posterior. Esto va a tener algunos efectos cuando esto desciende más acá, va a producir lo que se llama el prolapso de la válvula mitral, que es toda una patología. Esto es entonces la pared anterior y esto es la pared posterior. Y acá tenemos más o menos la estructura de lo que es la válvula mitral. Fíjense que es como dos sombrillas más o menos que se acercan y así se
se produce el cierre. Esto también es espectacular, la elegancia con la que se cierran estas válvulas y la elegancia en que no se produce ningún tipo de desgaste, porque si esto se produciera un choque entre válvula anterior y posterior, se produciría un desgaste bastante importante, ¿verdad? Vamos a ver, ¿no? Esto es lo mismo. Uy. Ya tienen ustedes más o menos en otras perspectivas, cuando está abierto, esta es la válvula anterior y esta es la posterior, cómo se abre, ¿verdad? Y esto pega hacia este lado como acá y ahí se cierra. No es tampoco un choque de válvula contra válvula. Acá tenemos nosotros la válvula tricúspide y la válvula mitral. Entonces, el domo contra domo prácticamente se pegan, no borde contra borde, porque si fuera borde contra borde, obviamente no va a aguantar tanto tiempo, ¿verdad? La misma cosa ocurre con las aórticas y las pulmonares. Y acá tenemos el complejo valvular de la mitral, ¿verdad? Fíjense las cuerdas tendinosas, este es el músculo papilar, cómo se ubican, ¿verdad? Y cómo estiran prácticamente para que esta válvula sea tensa y fundamentalmente no refluya la sangre, porque acá en este sector del ventrículo izquierdo, obviamente la presión es de 120. Tiene que tener esta presión para vencer la resistencia de la aorta. Y sin embargo, acá detrás está la aurícula izquierda prácticamente de presión cero. La sangre podría venir de vuelta a marcha atrás sin ningún problema si esto no tuviera el sistema que vamos a ver que tiene el sistema el aórtico. Acá tienen ustedes, esto es la válvula anterior de la mitral y esto es su válvula posterior. Esto sería la válvula aórtica. Esto es la ecocardiografía. La misma cosa que esto, ¿verdad? Esto es la aurícula izquierda, esto es el ventrículo izquierdo y esto es la válvula mitral. Este es el domo que tiene esta válvula contra esta válvula, como para plegarse los dos y no ser traumatizados. Bueno, y acá está la composición más o menos cómo está en la válvula posterior con las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Fíjate que acá están las cuerdas tendinosas en el primero, segundo y tercer orden. Y esto es importante también porque si la tercer orden, por ejemplo, se suelta, es mucho menos el daño que produce a la válvula que si fuera el segundo o el primer orden, ¿verdad? Acá prácticamente si se suelta esto, obviamente la válvula de la válvula queda totalmente inmóvil. Acá tienen también la otra estructura de perfil y en esto es la estructura de la válvula anterior. Esta sería la posterior y esta la anterior. Y acá tienen ustedes más o menos cómo cuando ingresa la sangre se van ubicando estos músculos papilares. Fíjense cómo van medio como que aumentando, de tal manera que el circuito acá adentro se van acomodando. Y se produce, fíjese cómo se infla prácticamente, y esto sería la aurícula izquierda con presión cero, y esto sería el ventrículo izquierdo con una alta presión que tiene que vencer esta válvula como para prácticamente, eh, digamos, permitir que esta válvula se mueva de la apertura como para que la sangre vaya por el sistema aórtico. Y fíjense cómo se le colocan los músculos papilares. Esto fue descubierto con la ecocardiografía, es reciente, en una palabra. Cómo se ubica de tal manera que hace una suerte de cilindro, ¿verdad? Y la pared lateral que está constituido de ese cilindro está constituido por la válvula anterior de la mitral, de tal manera que la fuerza de contracción emite hacia la aorta, teniéndole prácticamente la válvula anterior lateral, de forma lateral, de tal manera que no pueda hacer marcha atrás. Fíjate cómo evita esto que se produzca una eyección de sangre hacia la aurícula izquierda, por ejemplo, que nunca se tuvo o no tuvieron nunca antes los cardiólogos la explicación por qué no se iba de vuelta, porque esta válvula tampoco va a resistir, no está en condiciones de resistir esto, ¿verdad? Esta apertura, por más que esté bien cerrado, es demasiada la presión. Y esto no, porque acá se abre la válvula aórtica. Obviamente esto en general, cuando es muy estenosado la válvula aórtica,
va a crear acá un gradiente y probablemente va a producir una pequeña insuficiencia la mitral con el tiempo. Y acá, por ejemplo, ven cómo se va ubicando el cilindro perfecto, ¿verdad? Esto sería la aorta, la aurícula izquierda, y esto colocado tangencialmente eh, con respecto al flujo mayor de sangre. Por lo tanto, es posible en estas condiciones que la sangre vaya a la aurícula izquierda, salvo que tenga algún defecto. Bueno, acá tienen ustedes la aurícula derecha, esta sería la tricuspidia y esto sería la válvula mitral. Fíjese, por ejemplo, cómo se pliegan las hojas. Esta es una valva de la válvula mitral. Esta sería la anterior y esta sería la posterior. Y acá hacia adelante sería la aurícula izquierda. Acá tienen ustedes con algunas vegetaciones ligeras de esta válvula que no se ve muy bien. Y acá ven ustedes, por ejemplo, este sería la válvula tricúspida, ven cómo son, el hongo es como si fueran unas sombrillas, digamos, contra los bordes, contra bordes. Y acá tienen ustedes una prótesis de la válvula mitral, prácticamente que esto trabaja con una suerte de inclinación. Y así, cuando se abre, esto se va hacia abajo y entonces la sangre pasa por este costadito. Y acá tienen ustedes cuando hay una patología valvular ya bastante más compleja. Esto sería, por ejemplo, la válvula mitral, esto sería la tricuspidia y esto sería la válvula aórtica. Esto prácticamente ya le costó la vida a este enfermo, por lo tanto ya es incompatible, era ya incompatible con la vida. Y acá tienen ustedes una válvula en vivo y en directo en el proceso de la operación. Esto sería toda digamos, la estructura. Esto sería el anillo valvular y esto sería todo el proceso degenerativo de las válvulas, ¿verdad? Que se tiene que acomodar para poner la prótesis acá en este sector. Acá tienen otra incidencia de lo mismo, acá lo otro. Y ahora vamos a hablar entonces de la estenosis mitral y la insuficiencia mitral. La estenosis mitral produce elevación de la presión en la aurícula izquierda. Le cuesta prácticamente mandarle sangre a la estenosis mitral, produce elevación de la presión de la aurícula izquierda, por lo tanto va a producir un aumento de la aurícula izquierda también con el tiempo, ¿verdad? Y va a llevar también a un aumento de la presión de la vena pulmonar. La elevación de la presión auricular izquierda se transmite retrógradamente hacia los capilares y las arterias pulmonares, motivo por el cual produce, ¿verdad?, por supuesto, el edema pulmonar o el asma cardíaca. Cuando la presión en el capilar pulmonar supera los 25 a 30 milímetros de mercurio, aparece edema pulmonar y disnea, síntoma clínico fundamental. 25 a 30 milímetros de mercurio es la presión prácticamente normal de la sangre. Entonces, cuando eso supera, obviamente el líquido tiene que pasar al dedo. Y las valvulopatías de la mitral, congénitas, valvas en paracaídas, anillo supravalvular, portiatatum y estenosis de las venas pulmonares, que es lo que puedo ocurrir como patología. Y las adquiridas, la estenosis mitral pura del adulto es con pocas excepciones secundaria a endocarditis reumática. Eso es casi como que axiomático, ¿verdad? La estenosis, cuando ustedes hablan de estenosis mitral en una persona adulta, ¿verdad?, de 30, hablamos de adultos de 30 años para arriba, que cursa con este problema, generalmente la etiología es una endocarditis reumática, o reumatismo cardíaco también, como se le dice, ¿verdad? Esto se suele ver, por ejemplo, en personas jóvenes, 25 o 30 años, que tienen un parto y que de repente con el esfuerzo del parto se vuelve totalmente cianótica, no, entra en una disnea, ¿verdad? Entonces ustedes hay las dos cosas que tienen que pensar, que esta paciente tiene una estenosis de la válvula mitral, ¿verdad?, y que con el esfuerzo del parto entró en una insuficiencia, o tenga algo congénito y con el esfuerzo también del parto haya llegado a ese estado.
De cualquier manera, si les pasa eso, ustedes tienen que tranquilizarle a la obstetra, a la paciente, ¿verdad? Porque esto suele otra vez pasarle, ¿no? Como es joven, aguanta todo, como se dice, ¿verdad? Bueno, y puede afectar otras válvulas, pero en general siempre compromete a la válvula mitral, la reumática estamos hablando, ¿verdad? También, o sea, acuérdense que produce estenosis de la válvula mitral y insuficiencia de la válvula aorta. Ese es el dúo dinámico, ¿verdad? Para que se acuerden. La patología reumática entonces produce estenosis de la válvula mitral y insuficiencia de la válvula aorta. Alteraciones de las válvulas, por ejemplo, tumores carcinoides, que son bastante poco frecuentes los tumores carcinoides o el cáncer de cardíaco, oclusiones auriculares en mixoma o trombosis mural, y la enfermedad predomina en las mujeres más o menos de 4 a 1, las que no son mitral, estamos hablando. El área valvular mitral del adulto es de aproximadamente unos 6 centímetros cuadrados. Acá viene el concepto fundamental que tiene que saber. Cuando el área orificial se reduce de manera significativa, el llenado ventricular es imposible. Perdón, el llenado ventricular es posible gracias a la aparición de un gradiente de presión entre la aurícula y el ventrículo durante la diástole. La estenosis mitral, obstrucción del flujo de sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo como consecuencia de la disminución del área valvular mitral. Fíjense esto, ¿en qué se convirtió la estenosis? Esto es lo que se llama comisurotomía. O sea, fíjense que este no es el orificio, ¿verdad? En las operaciones que antes, ahora no se hace más estas cosas, se hace pero muy de urgencia. Se mete el dedo y se rompe. Entonces que acá está roto para atender la válvula, ¿verdad? Y se convierte entonces esta estenosis en una insuficiencia mitral. Entonces el paciente sobrevive mucho más, mejor y más tiempo. Cuando el orificio mitral es de 1 centímetro, o sea, de los 6 centímetros bajó a 1 centímetro, el mantenimiento del gasto es posible si la presión de la aurícula izquierda alcanza los 20 a 25 milímetros de mercurio. Como consecuencia de esta elevación, la presión capilar y la presión arterial pulmonar ascenderán también con la que aparecerá la disnea. O sea que en una palabra, para que una estenosis mitral se manifieste, tiene que tener entre 1,5 centímetros y 2 centímetros. De los 6 tiene que bajar bastante, aguanta. Y la pregunta del 100.000 es lo siguiente. Cuando más estrecho está la válvula o cuando menos estrecho está, se escucha mejor el soplo. Yo le voy a hacer una pregunta que hoy me van a contestar. Cuando más marcada es la estenosis, más se escucha el soplo, o cuando está a la mitad más o menos, o sea, no tan marcada, se escucha mejor el soplo. Bueno, como consecuencia de esta elevación, la presión capilar y la presión arterial pulmonar ascenderán también con la que aparecerá la disnea. En la estenosis mitral ligera o moderada, la presión arterial pulmonar puede ser normal en reposo y elevarse solo durante el ejercicio. En estas condiciones, la disnea coincide con el aumento del gradiente transvalvular. Aunque la hipertensión arterial pulmonar es una complicación de la estenosis mitral grave y de larga evolución, ejerce un efecto protector sobre la congestión pulmonar, si bien a expensas de una reducción del gasto cardíaco. Y el cuadro clínico de la estenosis mitral, que también tiene que acordarse bien. La estenosis mitral es disneizante, es hemoptizante, es embolizante y taquicardizante o arritmizante, como quieran ustedes. Pero esos 4 conceptos tienen que acordarse bien porque se les va a preguntar siempre, siempre, cuáles son las manifestaciones clínicas de la estenosis mitral. Entonces, es disneizante, hemoptizante, embolizante y taquicardizante. El intervalo libre entre el episodio de carditis y el inicio de los síntomas suele ser prolongado, en general de unos 20 años. Por eso le decía que durante el parto, es lo que a veces suele manifestarse, sobre todo en mujeres, aunque hay individuos con síntomas incapacitantes en la segunda y la tercera década de la vida,
La mayoría de los pacientes desarrollan estas manifestaciones clínicas después de los 40 años. Examen físico, aumento del primer ruido, chasquido de apertura de la válvula mitral, rolido diastólico, acentuación del segundo ruido, soplo sistólico de la hipertensión pulmonar, soplo holosistólico de la insuficiencia tricopídea y tercer ruido derecho. Es la válvula que más manifestación tiene. No es sencillo escucharlo esto, pero es importante saber. Aunque poco frecuente el soplo de Graham Still, dijimos que esto era por la insuficiencia pulmonar, la válvula pulmonar, es diastólico el Graham Still y se oculta a lo largo del borde esternal izquierdo en pacientes que desarrollan una insuficiencia pulmonar por dilatación del anillo de esta válvula a causa de la hipertensión pulmonar. Y la fase mitral consiste en cianosis labial y rubor malar. Esto solo se encuentra en los casos graves con bajo volumen minuto y vasoconstricción sistémica. O sea que la fase mitral, que vamos a ver ahora cómo es esto, ven ustedes que cómo tienen los cachetes bien rojitos y tiene cianosis también labial. Esto es la fase mitral, que no es que sea, quizás de repente por ahí veamos alguno, porque obviamente se hace el diagnóstico mucho más temprano ahora que antes, ¿verdad? Fíjese el gringo, cómo se le nota bien, ¿verdad? La cianosis de los cachetes y el enrojecimiento de los cachetes y la cianosis labial. Este es el signo típico de la facies mitral de la estenosis. Pero obviamente se manifiesta en pacientes que no han sido tratados y siguen teniendo sus problemas respiratorios, ¿verdad? Sin hacer el recambio valvular. El pulso arterial de la estenosis mitral no posee característica distintiva, pero en general es parvo, es violento. Pulso venoso, desaparición del valle X, la onda A prominente y la onda I predominante señala insuficiencia tricúspide, como denotará la presión anormal. Acá tiene usted el pulso venoso, la elevación de la A, etcétera, etcétera. La gravedad de la enfermedad no guarda relación estrecha con la intensidad del soplo, sino con la duración, como dijimos en el caso de la estenosis aórtica también. El tono del soplo es fundamental. El rolido agudo es de baja frecuencia, áspero, sordo y retumbante, con característica piante y hasta musical. Piante viene de violante, o sea, de piar de pájaros. Y a veces es musical. Y esto el mismo signo suele tener cuando se suelta una cuerda tendinosa, por ejemplo, suele dar un sonido tipo piante o piolante. El choque de punta es difícil palpar por el bajo gasto. Diagnóstico electrocardiográfico, aparición de la onda P mitral, ¿verdad? Hipertrofia de la aurícula izquierda, hipertrofia del ventrículo derecho. Acá tienen el electrocardiograma, la P mitral. ¿Se acuerdan que había una P mitral y una P pulmonar? Y dato radiológico, crecimiento de la aurícula izquierda, que se manifiesta en la proyección de frente por la aparición de un doble contorno en el arco inferior derecho y de un tercer arco entre el borde del ventrículo izquierdo y el de la arteria pulmonar izquierda. Este último corresponde a la orejuela izquierda. O sea, la aparición del tercer arco. Vamos a ver si tenemos una radiografía. Las demás cavidades cardíacas no aparecen dilatadas en la estenosis mitral pura, a menos que se desarrolle hipertensión arterial significativa y fallo derecho, en cuyo caso se producirá cardiomegalia a expensas de las cavidades derechas y de la arteria pulmonar. Acá tienen ustedes la infiltración yugular de una insuficiencia cardíaca derecha. Los campos pulmonares pueden presentar todas las alteraciones propias de la congestión pulmonar, desde las imágenes de redistribución del flujo con dilatación de las venas apicales, edema intersticial, halo perivascular y líneas B de Kerley, y el edema alveolar. Debe buscarse siempre la calcificación de la válvula, muy frecuente en la estenosis mitral de larga evolución.
tienen ustedes una estenosis mitral típica. Fíjense en la carnosidad que tiene esta válvula, ¿verdad? Que esto es imposible prácticamente que se revierta, ¿verdad? Si esto no se opera, no hay forma. Fíjense la estenosis, ¿verdad? Esto medirá 1,5 cm más o menos. De acá hasta acá es 6 centímetros. Y fíjense en qué se redujo y dónde dio su repercusión. Y este es el edema pulmonar, ¿verdad? Este era un paciente que tuvimos en el hospital y que estaba internado por una pulmonía doble, ¿verdad? Bueno, y que obviamente se le estaba dando antibiótico, hasta que de repente el día anterior de su evacuación la enfermera me dijo, vos sabés que anoche le di diurético al paciente, el paciente de la neumonía, tenía 18 años ese paciente, y me dijo, bastante mejoró, ¿verdad? Y ahí nomás se me abrió la lamparita, yo no será, esto es una estenosis grave y tal, y no teníamos con nada todavía en el hospital, ¿verdad? Y entonces le mandamos a una función, era bombero el hombre ese, y le mandamos a una función y tenía una estenosis mitral grave. Y eso para que se acuerden de cuando la anécdota, la estenosis cuando está muy estrecha ya la luz, o sea, cuando es muy chico ya la luz, no se escucha ya el soplo. Y de eso tiene que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que cuando la estenosis es muy cerrada, ya prácticamente no se escucha soplo, ¿verdad? Porque el flujo sanguíneo es muy lento, o no existe, entonces ya no hay ningún tipo de. Y este paciente era eso. Obviamente se fue al día siguiente, creo que no falleció. Bueno, el fonocardiograma permite evaluar con mayor precisión la gravedad de la lesión. Eh, de esta, eh, y en la ecocardiografía, diferentes fases de llenado diastólico, rápido, lento y contracción auricular, desplazamiento anormal de la válvula posterior o de la valva posterior. En la ecocardiografía se va a ver, por supuesto, ustedes se acuerdan que el 18% del llenado ventricular se produce por la contracción de la aurícula, y eso es lo que prácticamente se altera y se nota en la ecocardiografía. Acá tienen ustedes, fíjense la dimensión que tiene esta aurícula izquierda. Entonces, es prácticamente más grande que el ventrículo izquierdo. Eh, por eso que la pregunta siempre que se le hace es que ¿cómo está el ventrículo izquierdo en la estenosis mitral? ¿Está normal o quizás ligeramente aumentado? Pero puede estar normal. El que aumenta muchísimo es la aurícula izquierda porque acá está la estenosis, acá está la dificultad. Esto no tiene problema. Lo que le llega a él lo manda a la aorta. Entonces el problema no está en que está hipertrofiado el ventrículo izquierdo. No, está normal o inclusive hasta disminuido. Acá tenemos otra imagen, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, fíjense el tamaño de la aurícula izquierda, lo mismo que acá. Esto también es una ecocardiografía, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, más grande la aurícula que el ventrículo de la cavidad. Bueno, esto es la válvula aórtica en un sentido distinto. Cateterismo permite el diagnóstico al poner de manifiesto la presencia de un gradiente diastólico de presión entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. La medida del gradiente y del gasto cardíaco permite el cálculo del área valvular mitral. Es una cosa medio compleja, pero voy a explicar con palabras sencillas. ¿Cómo sabemos nosotros si la estenosis, por ejemplo, de la aorta es muy cerrada? Con el cateterismo o con la ecocardiografía. Sabemos por la velocidad del flujo, ¿verdad? Cuando más veloz es el pasaje del ventrículo izquierdo a la aorta, quiere decir que la estrechez es más marcada. O sea, después le vamos a explicar eso en todo caso con unos caños para ver que cuando el teorema de Bernoulli así explica, cuando está estrecho en un sector el caño, o sea, pasa de un sector estrecho de un sector más dilatado, la velocidad tiene que aumentar en ese sector porque el mismo volumen de líquido tiene que pasar en la unidad de tiempo. Entonces, de esa velocidad nosotros podemos saber la estrechez. Cuando más veloz, es más estrecho, por supuesto, la estenosis. Bueno, el estudio hemodinámico permite el estudio de otras lesiones valvulares, la función ventricular, el arco coronario, ambos importantes en la evaluación del riesgo quirúrgico.
La hemodinamia, estrechamiento del orificio valvular, cambios histológicos de las arterias pulmonares, deterioro de la contractilidad del ventrículo izquierdo. Diagnóstico diferencial: insuficiencia mitral grave, puede acompañarse de un soplo diastólico, el inicio de este es más tardío, y la disminución de la intensidad del primer ruido, el soplo sistólico, y el tercer ruido han de poner aviso cerca de su origen. La insuficiencia aórtica, la aparición de un soplo mesodiastólico apical o el soplo Austin Flynn puede confundirse con el retumbo diastólico de la estenosis mitral. Sin embargo, la ausencia de tejido de apertura y de refuerzo presistólico del soplo no apoya la posibilidad de una estenosis mitral. Esto es ya teórico, muchachos. Ustedes no van a analizar, ni nosotros nos dijimos ya estas cosas porque son muy difíciles, pero desde el punto de vista teórico hay que nombrarlo. No vamos a ir a hacer diagnóstico de ostitín de repente con un retumbo de la estenosis mitral, es muy difícil. Bueno, la broncopatía crónica, la disnea de esfuerzo, podría escribirse de forma errónea, aunque en este caso faltan los datos facultatorios característicos de la estenosis mitral. La hipertensión arterial pulmonar primitiva, algunas de las manifestaciones clínicas son semejantes a la de la estenosis mitral. Sin embargo, faltan el chasquido de apertura y el soplo diastólico a la auscultación. La comunicación interauricular determina un crecimiento ventricular derecho y un aumento de la vascularización pulmonar. El desdoblamiento del segundo ruido puede confundirse con un chasquido de apertura mitral y el soplo de hiperflujo circunferido con el retumbo. El mixoma auricular puede causar disnea y embolia y acompañarse de un soplo diastólico de estrechamiento mitral. La auscultación suele ser cambiante al variar la posición del cuerpo. Acá tenemos nosotros un estudio de la estenosis mitral, ¿verdad? Se va midiendo con este aparato. Y entramos entonces ya para finalizar la insuficiencia mitral. De etiología múltiple, la insuficiencia mitral, división clásica, etiología reumática y no reumática. La etiología, en la mitad de los casos, la insuficiencia mitral es de origen reumático. La mayoría, entonces, si bien la estenosis es casi todo de la etiología reumática, la insuficiencia mitral también es en la mitad de los casos de origen también reumático. Las alteraciones anatómicas que determinan la incompetencia de la válvula son la rigidez y la retracción de las valvas, el acortamiento y la fusión de las cuerdas tendinosas. A diferencia de la estenosis mitral pura, la insuficiencia mitral reumática es más frecuente en los varones. Es una pequeña diferencia. La insuficiencia mitral es más frecuente en los varones que la estenosis en las mujeres. Otra etiología, alteraciones de las válvulas, malformaciones, cortaduras, defectos o perforaciones valvulares aisladas, defectos de las almohadillas nocárdicas, la enfermedad Einstein, agenesia, anomalías de fijación, pérdida de superficie, fiebre reumática, endocarditis infecciosa, rotura espontánea o traumática y el lupus eritematoso. Enfermedad de tejido conjuntivo, el síndrome de Marfan, síndrome de Denlos, síndrome de Harler, elástica pseudoxanteoma y osteogénesis imperfecta. Alteraciones del anillo valvular, calcificación degenerativa, asociación a otra enfermedad, hipertiroidismo, hipertensión arterial, diabetes, reumatismo, destrucción, abscesos, artritis reumatoidea y fiebre reumática. Alteraciones del anillo valvular, dilatación, secundaria a dilatación del ventrículo izquierdo, asociada a degeneración mixomatosa. Alteraciones de las cuerdas tendinosas, por ejemplo, rotura espontánea, traumática, secundaria a endocarditis, cardiopatía isquémica, malformaciones congénitas, inserción anormal de las válvulas, y elongación. Acá tiene usted una rotura de las cuerdas tendinosas que se produce secundario al infarto. Alteraciones de los músculos papilares, disfunción o rotura, isquemia o infarto,
Es la causa más frecuente de enfermedades infiltrativas, amiloidosis, sarcoidosis, enfermedades inflamatorias, miocarditis, poliarteritis y estimulación eléctrica asíncrona. O sea, por eso es importante que siempre hay que estimular cuando cae sobre la onda T, hay que estimular, porque si se estimula antes puede producir esto una suerte de contracción y eso puede producir una ruptura de las cuerdas tendinosas. Acá tienen ustedes una ruptura de las cuerdas tendinosas. No es muy feliz la imagen, pero en fin, imagen. Alteración de la disposición espacial, hipertrofia obstructiva, miocardiopatía, dilatación del ventrículo izquierdo, aneurisma ventricular, anomalías congénitas, agenesia, músculo papilar único, y alteraciones auriculares y ventriculares, dilatación del ventrículo izquierdo, aneurisma ventriculares, anomalías de la activación ventricular y la presión auricular izquierda. Etiología de la insuficiencia mitral. Cuando se agrava la estenosis mitral, la fusión y o la calcificación determina gran reducción de la motilidad de las valvas, creando así un orificio rígido, estenótico y a la vez muy insuficiente. Es lo que decíamos cuando mostrábamos aquella imagen, era que la estenosis se acompaña generalmente también de insuficiencia, sobre todo cuando es muy duro. La sintomatología de la insuficiencia de la disnea y la fatigabilidad. Examen físico, soplo sistólico de punta de tono alto, soplante, puede estar acompañado de vibraciones de baja frecuencia en chorro de vapor. La disnea es progresiva y menos episódica que en el caso de la estenosis mitral. La hemoptisis y el edema agudo de pulmón son raros en la insuficiencia mitral. En la estenosis son comunes, excepto en la insuficiencia mitral aguda. En los casos que predomina la reducción del gasto cardíaco, las manifestaciones clínicas características son la fatiga y la debilidad muscular. Y los exámenes complementarios tenemos el electrocardiograma, defectos valvulares leves, no produce alteraciones, forma grave, signo de hipertrofia ventricular izquierda, hipertrofia auricular izquierda, hemibloqueo AB de primer grado y la radiografía de tórax, agrandamiento auricular y ventricular izquierdo. Acá tenemos algunas alteraciones, cruces de cardiomegalia. La ecocardiografía aporta datos relevantes del aspecto etiológico, rotura de cuerdas tendinosas, desgarro musculopapilar. Acá tienen ustedes. Cuando en la eco del doble color aparecen más de dos colores, quiere decir que hay una insuficiencia valvular. Fíjense que acá tenemos este color y este color. Quiere decir que hay un reflujo bastante importante a nivel de la mitral y eso es lo que nos indica la insuficiencia mitral. El prolapso de la válvula mitral, actualmente considerada como la valvulopatía más frecuente, sinónimo síndrome de Bamlo, síndrome de Creutzfeldt-Jakob, síndrome de válvula ondulante bililoide. Prolapso de la válvula mitral es más frecuente en la mujer, la frecuencia varía con la edad, en donde se mantiene en todos los grupos etarios, ¿verdad? Aunque generalmente es benigno, en algunos individuos puede cursar con una regurgitación mitral acusada y gran dilatación ventricular. Se puede presentar en forma asociada, aislada, que es lo habitual, y los procesos asociados al síndrome de prolapso de la válvula mitral son los siguientes: síndrome de Marfan, una cantidad de cosas. El tórax excavado, hipertiroidismo, y la fisiopatología controvertida. La mayoría de los autores consideran que el trastorno radica en el aparato valvular mitral y otros en el compromiso del miocardio ventricular. O sea, no sabemos por qué se prolapsó la válvula mitral, o porque es el problema de la misma valva o es problema del miocardio en ese sector. El sustrato anatómico, la degeneración rizomatosa de la válvula mitral, determina una elongación anormal de las cuerdas tendinosas y un aumento del tamaño de la hoja posterior que en sístole se proyecta parcialmente en el interior del alma. Bueno, la clínica, terminamos con esto, la clínica del prolapso de la válvula mitral. No existen síntomas patognomónicos, la mayoría son
asintomáticos, los pacientes consultan por dolor precordial, disnea, palpitaciones, mareos o síncopes o ansiedad. Esos son los síntomas entonces del prolapso de la válvula mitral. Estimados estudiantes, hemos llegado al final, vivos todavía, ¿verdad? Si quieren hacer algunas preguntas, lo hacen ahora o lo callan para siempre, como dice el juez.